Hola, amigos y amigas del CIEP. Me complace presentarles el producto más reciente que hemos desarrollado aquí en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que son las gráficas Sankey. Antes, quisiera contextualizarles que estamos dentro del paquete económico 2017. Es decir, en septiembre, el presidente de la República mandó para su aprobación al Congreso de la Unión dos elementos importantes. La Ley de Ingreso de la Federación, la cual es la ley donde se estiman toda la recaudación que el gobierno espera obtener el próximo año en todas sus modalidades: impuestos, derechos, venta de petróleo, etcétera. Número 2, el presupuesto de egreso de la Federación, el cual es la traducción en política pública de estos recursos en educación, salud, pensiones, infraestructura, etcétera. Lo que nosotros hicimos fue combinar la información del paquete económico con los principios de la gráfica Sankey, es decir, utilizar esta información para poder obtener una mejor visualización y tener un mayor entendimiento de qué es lo que el gobierno hace con los recursos de la sociedad. Antes quisiera explicarles qué es una gráfica Sankey. Una gráfica Sankey es un diagrama de flujo. Es una visualización en donde podemos observar cómo un elemento se va transformando en todas las etapas dentro de un sistema hasta llegar a su punto final. En nuestro caso es el sistema fiscal y nuestro elemento es el dinero. Es decir, queremos ver cómo el gobierno está obteniendo recursos de la población y cómo luego las está reasignando a esta misma población a través de las políticas públicas. En la gráfica Sankey, el ancho de los flujos representa la magnitud del elemento, es decir, entre más ancho sea, significará que hay mayor dinero destinado o recaudado de los diferentes programas y personas. Aquí está la gráfica Sankey por deciles. En su lado más izquierdo, en su eje más izquierdo, podemos observar todos los ingresos que están dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Tenemos aquí 7 elementos que son los más importantes. El elemento número 1 es el ISR, el impuesto sobre la renta. Tenemos los impuestos al consumo, que es el IVA, el IEPS y el ISAN. Tenemos el Fondo Mexicano del Petróleo, que es la venta de petróleo. Tenemos las empresas productivas del Estado, que es Pemex y CFE, más IMSS e ISSSTE. Tenemos las cuotas a la seguridad social que van al IMSS. El resto de los elementos que no han sido considerados anteriormente y la deuda. Como segundo eje tenemos a la población, en este caso dividida en tres grupos. El primero, los deciles del 1 al 5, que es el 50% de la población más pobre del país. El siguiente 40%, que serían los deciles 6 al 9. Y el último, el decil 10, que es el 10% de la población más rica de México. Cada uno de estos grupos están identificados por colores. Es decir, del decil 1 al 5 están en color naranja, del 6 al 9 están en color amarillo y el decil 10 está en color verde. En este caso, podemos ver, por ejemplo, en el ISR, cómo el decil 10, que es el verde, está aportando sustancialmente una mayor cantidad que los deciles del 1 al 5, que están aportando una cantidad sustancialmente menor comparada con la de decil 10. Sin embargo, si nos vamos a los impuestos al consumo, podemos observar cómo, aunque el decil 10 sigue siendo el que más aporta en estos conceptos, su diferencia no es tan sustancial si se compara con los deciles del 1 al 5. Esto mismo lo podemos apreciar con el Fondo Mexicano del Petróleo, el cual es un ingreso de todos los mexicanos. Es decir, todos los mexicanos poseemos ese dinero y se los estamos otorgando al gobierno federal para que lo utilice y lo implemente en políticas públicas. Esto mismo sucede con Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE con sus ingresos propios, dado que son empresas de todos los mexicanos. Y también lo podemos apreciar es las cuotas a la seguridad social al IMSS, el cual sí está identificado por individuos y podemos ver las diferencias de cómo cada decil aporta a las cuotas a la seguridad social. Tenemos el resto de los elementos y la deuda. Aquí podemos ver que la deuda tiene un elemento diferente, que es el futuro. Como la deuda no es un recurso que ya se haya recaudado, sino que se recaudará en un futuro, aquí lo ponemos agregado en una palabra que es futuro, porque también no queda claro si esta deuda la pagaremos nosotros en un año próximo o si se pagará tan a largo plazo que lo terminarán pagando las futuras generaciones.
Ahora bien, en el eje central son las transferencias. Aquí ya es la visualización gráfica de cómo se traduce la recaudación de recursos y el gasto de estos mismos en la población. Por ejemplo, podemos ver conforme el ancho de estos flujos que los deciles del 1 al 5 aportan menos de lo que reciben, y por ejemplo el decil 10 aporta más de lo que reciben. Al final, en el lado más derecho, podemos apreciar cómo el gobierno está destinando estos recursos y cómo es que está destinando a la sociedad estos recursos en todas sus políticas públicas, como sería educación, salud, transferencias a estados, Pemex y CFE, protección social, pago de deuda y otros. En particular, las transferencias a estados, Pemex y CFE y pago de deuda no es un dinero que se está destinando a la población directamente, sino que se está haciendo a nombre de los ciudadanos. Es decir, no es un dinero que termina en los ciudadanos, sino que se está haciendo a nombre de estos para el sostenimiento de Pemex y CFE, para el pago de deuda que se ha adquirido anteriormente y también para transferencias a estados y municipios a nivel nacional. Entonces, lo que estamos viendo aquí es primero cómo el gobierno está recaudando los recursos de los individuos en todas sus diferentes modalidades, cómo el gobierno los está reasignando en política pública para que también lo está reasignando a través de la población a través de sus políticas públicas. Esta gráfica también la tenemos por sexo. También podemos ver cómo los hombres y mujeres están aportando y recibiendo del sistema fiscal. También lo tenemos por edades, ver cómo los niños, adultos y mayores de edad están siendo partícipes del sistema fiscal, y esto mismo también lo podemos ver por la escolaridad, como los que no tienen escolaridad, educación básica, media superior, superior y posgrado están también participando en este sistema fiscal. Esta y más información encontrarán en nuestra página web paqueteeconómico2017.ciep.mx, en donde también encontrarán nuestro documento llamado Implicaciones del Paquete Económico 2017, en donde puedan encontrar esta información a un nivel mucho más detallado en tanto de la LIF como del PEF. También los invito a que entren a nuestra página simuladorfiscal.ciep.mx, que es nuestra herramienta más importante para poder hacer que todos nosotros podamos entender el sistema fiscal y podamos ser partícipes de las propuestas. Si tienen cualquier duda, contáctenos, con mucho gusto les atenderemos. Estamos para servirles y espero que esta información les sea útil para todos sus propósitos. Reciban de parte del CIEP un fuerte abrazo y no duden en contactarnos si tienen alguna duda. Muchas gracias.